sincero, me he olvidado. Más con esto de los feriados largos y tanta cosa, en realidad ya, este, tuve muchas cosas y más que hoy es cumpleaños de mi hijita, pero bueno, ahí estamos. Entonces, hoy día vamos a revisar rápidamente una situación que es bastante interesante porque permite que ustedes tengan énfasis en lo que es la parte de cerebro. Lo vamos a continuar posteriormente, pero vamos a ver tópicos importantes en estas eh, 2 horas que tenemos de práctica. Y primero hablar sobre cráneo, ¿no? Entonces, en la radiología muchas veces los médicos que se dedican a esta especialidad han tratado de enfocar la situación con alguna similitud de imágenes. Por ejemplo, acá, ¿no? Para mí se me parece al pato Lucas, ¿no? Miren, ¿no? ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, hay muchos signos que se parecen a algunas estructuras, algunas, ya lo van a oír ustedes revisando seguramente el signo del sombrero de Napoleón, ¿no? El signo de la pelota de rugby, el signo de la vértebra en sándwich, la vértebra tuerta, la vértebra en marfil. Bueno, seguramente en las clases ya han estado revisando algún tipo de estas cosas o en las prácticas, bueno, en, más se da en la parte de huesos, ¿no? Pero en cráneo, ¿no? La radiografía del cráneo, para ser más honestos, ya hasta está proscrita, o sea, no se debe utilizar. En países industrializados, cuando sucede un accidente vértebro o básculo cerebral, lo que antes éramos llamado comúnmente como derrames, digamos así, este, las radiografías de cráneo ahí en esos casos ya no se deberían utilizar, no se deben utilizar, no tienen ninguna participación en el diagnóstico. Los traumas cráneoencefálicos, bueno, lamentablemente en nuestro país, como en las instituciones públicas, que es donde llegan este tipo de accidentes, son muy pocos los establecimientos que cuentan pues con un sistema de imágenes bastante equipado. Sobre todo son los hospitales de nivel 4, de nivel 3, los institutos, los que tienen mayor equipamiento, ¿no? Entonces, que alguien se accidente, pues por Royotún, por Nueva Arica, por allá, pues, para que den un diagnóstico de un trauma cráneoencefálico por tomografía va a ser bastante difícil. Entonces hay que trasladarlo desde donde se sucedió el accidente hasta los hospitales grandes que hay, el más cerca en Chiclayo, ¿no? Pero de Oyutún acá creo que hay como hora y media. Bueno, en mi tiempo habían hora y media. No sé ahora cómo estará, seguramente un poquito más fluido porque parece que habían hecho carretera. Pero bueno, no nos toca analizar la situación de problemática, sino la parte operativa de lo que es las imágenes diagnósticas. Por lo tanto, el cráneo, vamos a tener algunas, todavía se siguen utilizando algunas imágenes que son con proyecciones específicas. Esta proyección, por ejemplo, se llama la proyección en Taunt o Taunet, ¿no? En tecnología siempre existe una línea de referencia que va desde el canto del ojo, ¿ya? Del borde del ojo, del ojo, hacia el meato auditivo externo, hacia el conducto auditivo, hacia el conducto, no sé, no al meato, al orificio del oído. Esto es llamada la línea canto meatal, porque va desde el canto del ojo hasta el meato, ¿no? Canto meatal. Otros le llaman la línea órbito meatal. Bueno, eh, esta línea es una referencia para posicionar al paciente. Por ejemplo, en este caso, esta línea imaginaria, obviamente, entre el borde del ojo y el meato, cae perpendicularmente a la mesa. Entonces, ahí es donde se tiene que tomar la radiografía de Town, con una angulación del tubo de 30 grados, ¿no? Algunos otros dicen que hasta 37, 30 grados en una proyección céfalo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies. Esa es la inclinación. Porque si la inclinación fuera aquí en este sentido sería caudocefálica, o sea, de los pies a la cabeza. Pero en este caso la inclinación es céfalo-caudal.
Estas son cuestiones técnicas que, bueno, seguramente no les va a servir mucho en la vida práctica, pero por lo menos ustedes como médicos que son, deben tener una cuestión de general de lo que sucede cuando le están haciendo un tipo de estas proyecciones. Entonces, la línea cantometal perpendicular al ojo, a la mesa y el ángulo del tubo con esa línea debe ser de 30 grados, ¿ya? Aproximadamente 30 grados. Y la imagen que nos da es esta, fíjense que ustedes vean ustedes que la mandíbula es un poco agrandada y nos va a tener una buena definición de algunas de las estructuras, como por ejemplo la articulación temporomandibular o el cóndilo de la mandíbula, la coronoides y bueno, el cuerpo de la mandíbula, ¿no? En el supuesto caso de que quisiéramos explorar, perdón, algo del maxilar inferior. Pero sobre todo nos va a dar información sobre la base del cráneo, ¿no? Los peñascos se ven muy bien, los peñascos del temporal, recuerden ustedes que el temporal es un hueso par que tiene tres porciones, una porción petrosa, una porción, bueno, aquí está la petrosa, está aquí, ¿no? Una porción escamosa y una porción, la petrosa es el peñasco, la petrosa es la escamosa es parte de la pared del cráneo y la porción mastoidea. Son tres porciones que tiene, ¿no? Muy bien, y acá también podríamos ver el asa de la calavera, formada por la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis cigomática del hueso malar, ¿no? Entonces aquí tenemos el- la estructura conocida como asa de la calavera o arco cigomático, que muchas veces en trauma se puede fracturar. Y vemos una muy buena definición de lo que son la sutura lambdoidea, la sutura coronal para adelante y una sutura sagital, ¿cierto? ¿Cómo analizamos esto? Bueno, siempre que ustedes vean una radiografía así, vean todos los contornos, por favor. Los contornos van a ser importantes. Las líneas blancas que ustedes están viendo acá, tanto lo externo como lo interno, se convierten o constituyen la tabla externa y la tabla interna del hueso. Y la parte central, que es un poco más radiolúcida, un poco más negra, es la parte del hueso esponjoso, del hueso trabecular. O sea, es el diploe, hablando de las estructuras del cráneo, ¿no? Y miren ustedes cómo son irregulares las suturas. Recuerdan que las suturas son las uniones, ¿no? Del cráneo. Allí está la sutura coronal, que es entre el frontal y los dos parietales, la sutura lambdoidea, que es entre el occipital y los dos parietales, y una sutura que acá no se ve muy bien, pero que es una sutura central, que es la sutura coronal, perdón, sagital, que es justamente la que une los dos parietales. En radiografías laterales podríamos ver otro tipo de suturas, pero aquí estamos analizando la TAUNE. Entonces vemos muy bien lo que son los peñascos, vemos el agujero magno, que es el agujero occipital, y la mandíbula o el maxilar inferior se ve bastante, bastante bueno. Muy bien. La otra proyección es la proyección Caldwell. En la proyección Caldwell varía. Mira, la órbita meatal, la línea órbito-meatal cae perpendicularmente a la mesa, ¿sí? O sea, forma un ángulo de 90 grados, mientras que el tubo de rayos X se va a angular 15 o 30 grados, ¿no? Ese es el rango. 30 grados también céfalo-caudal, ¿ya? Y aquí el paciente va a apoyar la frente y la punta de la nariz para que esto pueda ser perpendicular. Entonces, una vez posicionado el paciente, ¿no? En Caldwell nos vamos a obtener esto. Fíjense que aquí la mandíbula pierde un poquito de protagonismo, ¿no? Y se ven mucho mejor los huesos de la bóveda del cráneo para poder analizarlos si es que existe o no algún tipo de fractura. Hay que estar muy atentos porque muchas veces hay huellas vasculares, ¿no? Los vasos sanguíneos que existen en el cráneo, por sobre todo las meningias medias, dejan impresiones, seguramente ustedes lo han visto en anatomía, ¿no? Dejan impresiones sobre las tablas internas, ahí hay unos surcos que son surcos vasculares y que podrían ser representados en la radiografía, no habría que confundirlos, no debemos confundir eso con fracturas. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, la fractura es más radiolúcida, o sea, más negra. La fractura es más lineal, no es tan sinuosa como las uniones de los huesos, ¿no?
Acá, por ejemplo, vemos muy bien los contornos de la órbita. Esto si está bien posicionado, bueno, aquí D no me debería haber puesto acá, deberían haberlo puesto acá, para que esto sea el lado derecho. Perdón, sí, sí está bien posicionado, porque está en póstero anterior, ¿ya? Pero aquí, para darlo, para hacerlo mejor, pues deberían haber rotado la imagen, ¿no? O sea, la imagen siempre se presenta con el lado derecho acá y el lado izquierdo acá. Pero esto, como está adquiriéndose en póstero anterior, entonces sí, está bien que este sea el lado derecho y este sea el lado izquierdo, ¿ya? Mira cómo está, mira el paciente cómo está. Este es su lado izquierdo del paciente y la que no se ve es el lado derecho. Y así me están dando la placa. Pero convencionalmente no me deberían presentarla así, deberíamos ponerla al revés, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que es la apófisis cristagalli, ¿no? La apófisis cristagalli es parte del hueso etmoides, la lámina perpendicular del etmoides contiene las masas laterales, ¿cierto? Y acá hay una serie de estructuras radiolúcidas que vendrían siendo las celdillas etmoidales, parte de los senos etmoidales. Recuerden que los huesos del cráneo, algunos tienen colecciones o tienen cavidades dentro de ellos, que son llamados los senos paranasales. ¿Quiénes contienen cavidades? Dentro del hueso, el hueso frontal, el hueso etmoides, el hueso maxilar superior, ¿no? Y el hueso esfenoidal. Todos ellos tienen compartimientos que están rodeados o que están ocupados por gas. Algunas veces, como ellos tienen mucosa, se inflaman y producen la sinusitis, ¿no? Los senos paranasales. Muy bien. Entonces aquí tenemos las órbitas, les decía, la apófisis cristagalli, aquí es una estructura donde se va a insertar eh, la, la hoz del cerebro en su parte anterior. Bueno, y tenemos los perdón, los cornetes, el cornete inferior, el cornete medio, el cornete superior, es difícil verlos en una radiografía. Y esto que está muy blanco, o escleroso, que parece decir, son eh, los peñascos del temporal, los que habíamos visto también acá, pero aquí se veían con mucho mejor definición en la TAUNT. Aquí, como el paciente está un poco mirando para abajo, esto se superpone y es un poquito más escleroso, ¿no? Aquí lo importante es la visualización de estas estructuras a nivel de la base central y en las órbitas, ¿no? Bueno, algunas otras estructuras que se pueden ver, pues, también pueden verse las alas de los esfenoides. Recuerden ustedes que el esfenoides es un hueso tipo murciélago con sus alas extendidas, un ala mayor y un ala menor, que entre ellas forma la llamada hendidura esfenoidal. Y esa hendidura esfenoidal permite el paso o el ingreso de algunas estructuras importantes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el paso del tercer par, el motor ocular común, el patético también pasa por ahí, el motor ocular externo y ramas del trigémino, algunas ramas del trigémino? Muy bien, entonces todo eso es lo que podríamos observar en una proyección de Caldwell. En la proyección posterior anterior, ¿no? Aquí el rayo cae perpendicularmente, o sea, más o menos siguiendo la misma, paralelo a la línea órbito-meatal. Tal vez la posición sea la misma, pero el rayo ya no está angulado, el rayo es perpendicular y cuando nosotros tenemos la imagen es esta. En este caso, las pirámides petrosas, los peñascos del temporal van en, en toda la órbita, o sea, se superponen a la órbita. En cambio, en la Catwell no. En la Catwell están casi por debajo de las órbitas. Cuando ustedes quieran evaluar órbita, pidan una Catwell, así con nombres propios. ¿Por qué? Porque los peñascos van a salirse de la proyección de las órbitas. En cambio, en la posterior anterior, esta es la que usualmente presentan los tecnólogos. Cuando ustedes dicen radiografía de cráneo frontal y lateral, esta es la frontal, así, a 90 grados. Pero aquí tenemos que los peñascos se superponen sobre las órbitas y va a dificultar un poco si hubiera algún tipo de problema a nivel orbitario. Pero aquí se ven muy bien las mastoides, ¿no? Muy bien aireadas porque están radiolúcidas. Recuerden que también forman parte de las cavidades neumáticas que hay. Si esas cavidades que están revestidas también por mucosa se pueden inflamar, van a formar diferentes tipos de problemas. Una mastoiditis, por ejemplo, es justamente por el incremento de algún tipo de secreción en estas celdillas.
Algunas veces es tan importante que muchas veces las van a deteriorar y recuerden ustedes que eso forma parte del sistema auditivo, ¿no? Las ondas que llegan ahí tienen alguna participación en la audición. Bueno, y aquí vemos mucho más las estructuras de la cara, volvemos nuevamente a mejorar la visualización de la mandíbula y algunas otras estructuras, sobre todo a nivel del cráneo o de la cara central, que conforman los senos paranasales. Entonces, esta es una proyección posterior-anterior. Y la proyección lateral del cráneo, la línea cantomeatal, ¿no? Es paralela a la mesa, ¿no? Aquí no tienen, aquí solamente están, el paciente ha girado 90 grados y también el ángulo cae en 90 grados, ¿no? Y la proyección o la imagen que tenemos es esta. Lo mismo, fíjense, acá es mejor ver en lateral la tabla externa, la tabla interna de los huesos, en medio una zona más gris, ¿no? Gris oscura, que es el diploe. Entonces, cuando nosotros queremos recorrer, ver algún tipo de fractura, por favor, tienen que ir recorriendo todas estas estructuras paso por paso, de tal manera de que no encuentren ningún trazo radiolúcido, todo este continuo, y cualquier trazo radiolúcido que nos llame la atención justificaría que lo envíen para una tomografía, ¿ya? Si tienen tomografía, de hecho, primero le toman la tomografía. Si han tenido un accidente, si el paciente ha tenido un accidente, un trauma, un accidente de tránsito o una tercera persona lo ha agredido con un objeto contundente, pues la primera indicación es que vaya a tomografía. Pero si no tienen tomografía, pues tienen que echarle mano a la radiografía. ¿Para qué? Para poder enviarlo a un centro de mayor referencia. ¿Ok? Bueno, obviamente mucho tiene que ver el estado de conciencia del paciente. Tiene que ver la escala de Glasgow, que seguramente ya la han aprendido ustedes, y ver cuál es el puntaje de la escala de Glasgow, ¿no? En esta proyección lateral, nosotros podemos compartimentalizar al cráneo. Decir que, por ejemplo, este es de la fosa anterior, esta es la fosa media y esta es la fosa posterior, ¿no? La fosa anterior, si bien no la vemos acá, pero vamos a tener que recordar que ahí asientan los lóbulos frontales y en el lóbulo frontal del cerebro se encuentran las funciones nerviosas superiores, ¿cierto? Entonces, para eso estudiamos anatomía, ¿no? Inicialmente estudiamos anatomía, neuroanatomía, para que luego comiencen a aplicarla en el transcurso de otros tipos de asignaturas. Y finalmente todo se va a hacer un solo, un total, ¿no? En donde vamos a tener que analizar pues lo que ustedes han ido aprendiendo, obviamente, a través de toda la carrera. Es importante entonces que ustedes mantengan siempre, siempre recordando las estructuras eh, del cerebro, las estructuras que aprendieron en anatomía. ¿Ok? Muy bien, la fosa craneal central, la fosa media, en donde están los lóbulos temporales, ¿sí? Y la fosa posterior, en donde se encuentra, pues, el cerebelo, ¿no? Hay que recordar también de que esto tiene una membrana, una que es denominada la voz del cerebro, que hemos dicho que se va a insertar acá más o menos en la apófisis cristagalli, y va a ir hacia posteriormente, ¿no? En donde se va a encontrar con la tienda del cerebelo. La tienda es perpendicular, mientras que este es horizontal. La tienda va a dividir en dos grandes partes, que es por encima de la tienda del cerebelo, o sea, las regiones supratentoriales, y por debajo de la tienda, las infratentoriales. Infratentorialmente se encuentra el cerebelo, o sea, más o menos por acá. Todo eso es una proyección, ¿no? Claro, no las vemos, pero tenemos que imaginarlas. No porque queramos volar nuestra imaginación, sino porque anatómicamente esas estructuras están ahí. Por ejemplo, esto de acá es el lóbulo de la oreja, ¿no? Que se superpone. Es difícil al inicio, pero creo que con un poquito de voluntad, bastante buena voluntad, podríamos llegar a dominar esto, ¿no? Bueno, este de aquí es el ioides, ¿cierto? El hueso ioides es un hueso que no se articula con nadie más y es parte del cuello. Listo. Algunas veces nos vamos a encontrar con algunas estructuras que obviamente no están dentro de nuestra, bueno, que escapan a lo que hemos visto, ¿no? Fíjense, me olvidaba de decirles, esta hendidura es una estructura muy importante que también la vemos aquí, ¿no? Que es la silla turca,
que se encuentra en el senoide, ¿cierto? Y que está limitada posteriormente por las apófisis clinoides posterior y acá por la clinoide anterior, ¿no? Entonces, ¿qué contiene la silla turca? Contiene a la glándula hipófisis, ¿sí? La glándula hipófisis. Muy bien. Pero aquí vemos unas estructuras radiopacas, circunferenciales, ¿no? Algunas estructuras medio groseras que se encuentran en la parte posterior del cráneo. Cuando nosotros habíamos visto tórax, habíamos hecho una exposición sobre las imágenes falsas, falsas imágenes o variantes anatómicas. Aquí hay que tener el mismo cuidado en eso para no malinterpretar. Decir, por ejemplo, que esos son tumores, que esos son nódulos, que son lesiones blásticas que están en el cráneo, es un poco aventurado, ¿no? Primero hay que ver cómo se le tomó la radiografía al paciente o tratar de, bueno, esto lo da la experiencia, obviamente, pero para que ustedes no patinen, algunas veces hay que asegurarse de que no haya sido tomado con objetos extraños. En este caso, la paciente era una niña que había ido con pilimilis y no le habían sacado los pilimilis, ¿no? Estas son las bolitas de los pilimilis que salen en la radiografía, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con los objetos externos, ¿no? Porque si no podríamos malinterpretarlo. Acá, por ejemplo, hay una imagen radiolúcida, perdón, radiopaca, sí, una línea radiopaca que cubre más o menos todo la parte postero superior, ¿no? Del cráneo. Se parece como si fueran a las gorritas del Papa, ¿no? Ven ustedes, a eso se le llama mitra. Esa gorrita roja que siempre el Papa trae, así, más o menos así. Y es que esto era un gorro que tampoco no le habían quitado al paciente. Todas estas son imágenes sacadas de la experiencia del particular, ¿no? Me parece que el paciente había ido a una piscina, se había caído y no le habían quitado el gorrito de la piscina y eso es lo que había salido. Era bastante denso, ¿no? Porque el material es un material de hule, una cuestión así, puede haber sido captado por la radiografía. Entonces eso, hay una doble densidad aquí, ¿no? Y para alguien que es inexperto también podría calificarlo de algún otro modo, ¿no? Muy bien. En cuanto a la tomografía, que es lo que más nos va a ayudar en un problema de cráneo, ¿no? Tenemos la tomografía de cerebro. Ustedes pueden solicitar a la tomografía del cerebro cuando el paciente ha perdido la conciencia o cuando el paciente no ha perdido la conciencia, pero ha habido historia de trauma, golpe, accidente de tránsito, caída, agresión por una tercera persona, ¿no? A veces le dan con un objeto contundente en la cabeza, el paciente puede perder el conocimiento o sencillamente no puede perder el conocimiento. Entonces, la historia clínica es importante. ¿Cómo van a solicitar ustedes una tomografía? Hay diversas formas de solicitar una tomografía y esto es lo que ustedes deben llevar siempre en el aprendizaje. No es que me interpreten la tomografía como si fueran un radiólogo, no, pero ver algunas cosas muy frecuentes. En este caso, por ejemplo, tenemos el corte tomográfico en representación axial en el lado izquierdo, en el lado central y en el lado derecho. Todas están en la misma altura, o sea, en el mismo nivel de corte están las tres. La diferencia radica en lo que les vamos a comentar. Esta es una tomografía de cráneo o cerebral sin contraste. Aquí dice, sin medio de contraste. En este caso, los vasos sanguíneos se van a ver algo hipodensos y el líquido cefalorraquídeo, o sea, el agua, se va a ver gris o hipodenso. ¿Ok? Muy bien, entonces, yo reconozco a una tomografía cerebral si es que no veo ninguna estructura que se parezca a un vaso sanguíneo, ¿no? Que esté representado o que esté, entre comillas, pintado de blanco. Acá, por ejemplo, vemos los senos frontales y hemos dicho que el hueso frontal es uno de los que tienen cavidades neumáticas que están revestidos por mucosa, ¿no? Bueno, este es el seno frontal. Y entonces aquí tenemos los lóbulos frontales, tenemos algo de los lóbulos temporales y más atrás tenemos lóbulos occipitales dependiendo del corte, ¿no?
Y nos damos cuenta que aquí tenemos imágenes aquí no hablamos de lucidez, ¿no? Perdón, acá hablamos de imágenes hipodensas o hiperdensas. En tomografía hablamos de densidad, en radiografía hablamos, sí, de opacidad, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es líquido, este es el líquido que se ve hipodenso, gris, entre los surcos del cerebro que quedan, estos se ven bañados por líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y, por ejemplo, esto es un surco intercerebral con líquido cefalorraquídeo, aquí hay otro surco intercerebral y aquí también tenemos surcos intercerebrales ocupados o bañados por líquido cefalorraquídeo que tienen la función de amortiguar la función en algún tipo de trauma. Muy bien, entonces aquí yo no veo ningún vaso sanguíneo, a diferencia de esta tomografía central, en esta posición central. Tiene el mismo corte, fíjense ustedes, comparen las celdillas los espacios aéreos del frontal, ¿no? Tienen las mismas estructuras, pero la diferencia aquí que esto se pidió con medio de contraste. En este caso, los vasos sanguíneos son hiperdensos, aquí eran hipodensos. Vasos sanguíneos hiperdensos y el líquido cefalorraquídeo es mucho más hipodenso, ¿no? Es líquido, es hipodenso o es gris oscuro. Miren ustedes que hay, igual que acá, ¿no? Aquí no se veía, pero aquí sí el vaso sanguíneo realza. El vaso sanguíneo se pinta, entre comillas. El vaso sanguíneo se torna más denso. ¿Por qué? Porque a este paciente se le ha inyectado una sustancia de contraste que hemos dicho que en tomografía la sustancia de contraste por excelencia es el yodo, las sustancias que contienen yodo. Entonces, aquí tenemos otra estructura. Miren que esto estaba así gris, pero ahora está totalmente blanco, o sea, hiperdenso. Y aquí hay algunas otras estructuras así. Esas son los cortes de los vasos sanguíneos que han sido obtenidos pues en axial. Cuando ustedes ven algo longitudinal, lo van a ver así, como si fuera un tubo. Pero si ustedes lo ven transversalmente, entonces podría ser de que el corte solamente haga de que veamos la partecita que se está cortando, ¿no? Como si fuera un punto o como si fuera una estructura circunferencial. ¿Ya? Entonces, esta es una tomografía con medio de contraste. Ahora, aquí también está lo mismo, los mismos senos frontales, el seno frontal derecho, izquierdo. Hay una cosita aquí que sale, que es una cresta, ¿no? Y yo no veo nada de lo que veía acá, ¿no? No veo nada del parénquima cerebral. ¿Por qué? Porque esta es una tomografía también craneal, pero con ventana de hueso. O sea, tomografía sin medio de contraste, tomografía cerebral con medio de contraste y tomografía cerebral, pero con ventana ósea. En este caso, el parénquima desaparece completamente. Si bien es cierto, no desaparece, sino que no se puede evaluar como se ve acá, pues, ¿no? Pero realza mejor el hueso en sus tablas, tabla externa, tabla interna y el diploide. Más o menos lo que veíamos en el cráneo, ¿no? Pero obviamente esto es en dos dimensiones y con mucha mejor definición. ¿Para qué? Para evaluar estructuralmente el hueso, si ha tenido algún tipo de fractura o no, en el caso de que sea un trauma. Entonces, quedamos. ¿Cuándo voy a utilizar una tomografía cerebral sin medio de contraste? Bueno, sin medio de contraste voy a utilizar para todo lo que son eventos cerebrovasculares. La sospecha de un infarto cerebral, la sospecha de un infarto, o perdón, de una hemorragia cerebral, tiene que hacernos solicitar una tomografía sin contraste, cerebral sin contraste. ¿Cuándo voy a utilizar una tomografía con medio de contraste? Utilizaré una tomografía con medio de contraste cuando tenga la sospecha de que hay un proceso intracraneal expansivo. La sospecha de una tumoración, de algo que esté sucediendo, de algún problema inflamatorio, ahí le voy a meter contraste. O sea, cuando yo tengo una sospecha de un derrame cerebral, no pido una tomografía con contraste, pido una tomografía sin medio de contraste. ¿Ok? ¿Y cuándo voy a utilizar la ventana de hueso? Cuando ha habido un trauma, un golpe, un accidente, etcétera.
Ahí solicito tomografía cerebral sin contraste con ventana de hueso. O sea, si ustedes dicen tomografía cerebral así, así simplemente, entonces la tomografía cerebral le van a dar esto. Pero si ustedes le ponen bien clarito con ventana de hueso, le van a devolver esto. Porque ustedes quieren evaluar el hueso y quieren evaluar si es que ha habido algún tipo de problema a nivel parenquimal. ¿Ok? ¿Se entendió? La tomografía ha ido evolucionando, obviamente, pero la resonancia es mucho mejor para ver lo que es el sistema nervioso central, tanto lo que es cerebro, médula espinal y obviamente para el músculo esquelético, que es una preciosidad, ¿no? Para las otras estructuras también se está utilizando, pero incluso se está utilizando para cardíaco ahorita, ¿no? La resonancia y obstetricia, que también ya están haciéndose a las gestantes, estudios con resonancia magnética, ¿no? Para determinar algún tipo de problema intraútero. Aquí tenemos diferentes cortes de la anatomía. Aquí, por ejemplo, estamos a nivel de las órbitas y en verde tenemos al lóbulo temporal. El uno serían los senos esfenoidales, ¿no? Y el tronco, sí, bueno, el mesencéfalo, perdón, no es el mesencéfalo, es el tronco cerebral en niveles bajos, ¿no? El 3 sería los lóbulos cerebelosos, el cerebelo del lado derecho, cerebelo del lado izquierdo y en este casito aquí tendríamos al vértex. Si vamos subiendo un poquito más, lo mismo, se mantiene el verde, pero comienza a aparecer ya algo de tejido cerebral de los lóbulos, del lóbulo frontal, ¿no? Más arriba tenemos ya la protuberancia anular, los pedúnculos, el cuarto ventrículo y también siguen los lóbulos del cerebelo, lóbulo cerebeloso del lado derecho, lóbulo cerebeloso del lado izquierdo. Y bueno, y si vamos subiendo un poco más, entonces, esto es lo que dice, el tallo encefálico, arriba es el mesencéfalo, hacia en medio es el puente varolio o la protuberancia anular, y hacia abajo es el bulbo raquídeo, que es lo que estábamos representando aquí. El puente varolio es lo que estamos representando acá, ¿ya? Mucho más arriba encontramos al mismo lóbulo frontal, al lóbulo temporal, ¿no? Algunas estructuras como el mesencéfalo, y estructuras vasculares. Esto está sin contraste. ¿Ya? Esta imagen hipodensa es el cuarto ventrículo y siguen los lóbulos cerebelosos. Bueno, y seguimos ascendiendo, seguimos encontrando algunas otras estructuras. Esto es totalmente mudo como para que ustedes puedan averiguarlo. Y aquí aparece otro color. Aquí salimos del cerebelo más arriba, o sea, ya estamos a nivel supratentorial y encontramos a esto que es parte del lóbulo occipital. Entonces, frontal rojo, en verde temporal y en amarillo occipital. Aparte, encontramos estas imágenes como si fueran unas astas hipodensas. El 20 es el asta frontal del ventrículo lateral izquierdo, ¿no? El 21 vendría siendo el tercer ventrículo. Estos tendrían algunas cisternas o cisuras. Esta es la cisura de Silvio, llamada, o el Valle Silviano. Y bueno, esta es una eh, colección, digamos, bueno, no digamos colección, sino es un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo que es conocido como cisterna ambiens, como si fuera una sonrisa, ¿no? Obviamente, les decía yo de que los surcos intercerebrales o algunas estructuras que están separadas dejan espacios que son rellenados por líquido cefalorraquídeo y esas son las denominadas cisternas. Son espacios que están rellenos del líquido cefalorraquídeo y en el cerebro tenemos los surcos o las fisuras intercerebrales. Mucho más arriba encontramos de nuevo el lóbulo frontal, en rojo al verde en lóbulo temporal y en amarillo a lóbulos occipitales. Y se ven mucho mejor los ventrículos laterales, el ventrículo lateral derecho, el ventrículo en forma de una C, ¿no? Y comienzan a aparecer una serie de estructuras hiperdensas que vendrían correspondiendo a lo que llaman los ganglios basales. Los ganglios basales no es otra cosa más que un grupo de células nerviosas o de los cuerpos neuronales que se agrupan a este nivel. Recuerden ustedes que el cerebro está formado por sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris está periféricamente y la constituyen los cuerpos cerebrales, y la sustancia blanca está más internamente y la constituyen los axones. Los axones están revestidos por mielina y la mielina es grasa
Por eso que la sustancia blanca se ve hipodensa en la tomografía, mientras que los cuerpos cerebrales se ven hiperdensos, ¿no? Entonces, la parte más periférica es conocida como la cortical del cerebro y la parte que está por debajo del cortical vendría siendo la parte subcortical, pues, ¿no? Esto para que ustedes entiendan en qué nivel estamos, a qué nivel del cerebro estamos, ¿no? Los ventrículos, que vendría siendo esta parte como una C negra, es este de aquí, el ventrículo. Ahí nada más el 23 es el cuerpo calloso, perdón, el núcleo caudado, el calloso es el que está uniendo los dos hemisferios, ¿no? El núcleo caudado, afuera hay una imagen como si fuera una C, que es esta de acá, que es la cápsula interna. Para arriba y adelante es el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Y aquí hay una estructura que es conocida como el núcleo lenticular, ¿no? Que está formado por el putamen y el globo pálido, que es más o menos esto que está acá, hiperdenso. Y que hay que prestarle mucha atención porque es uno de los signos, es una de las regiones que nos provocan, que nos dan la información sobre una isquemia en proceso. Ya lo vamos a ver posteriormente. Bueno, aquí comienza a aparecer otra estructura que es en verde, y esto tendría siendo, pues, obviamente, el lóbulo parietal. Y el lóbulo temporal va, perdón, aquí el parietal es en azul y el verde es el temporal que siempre lo estábamos viendo, ¿no? El verde es el temporal. Y bueno, aparece en azul, este sigue siendo el frontal, en azul aparece el lóbulo parietal, ya aquí se está perdiendo ya, vamos dejándolo abajo al temporal y el occipital que también ya comienza a disminuir. Y aquí en esta más arriba, más alto, el frontal tiene una buena connotación. Aquí ya solamente hay parietal, ya no se ve el temporal, ya lo dejamos abajo y el occipital todavía está quedando. Hasta que más arriba ya solamente vemos al frontal y al parietal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es en una vista rápida de una tomografía cuando la analicemos. Hay estructuras que se llaman calcificaciones que son hiperdensas. Cuando ustedes vean una tomografía sin contraste, van a ver algunas estructuras hiperdensas que siempre las vamos a tener frecuentemente, sobre todo cuando el paciente es adulto. Y esas son las denominadas calcificaciones, pero hay calcificaciones fisiológicas, o sea, son cosas que se calcifican. ¿Quiénes se calcifican? Se calcifica la voz del cerebro, se calcifica la glándula pineal, se calcifica la glándula epífisis, se calcifican los plexos coroideos, hay una serie, los ganglios basales también tienen calcificaciones, ¿no? Esta es una tomografía, pero es una tomografía con contraste, porque aquí tenemos vasos sanguíneos y que están realzando, ¿no? Bueno, ahí tenemos una cantidad de estructuras que ya después ustedes podrían buscarlos para saber a qué se está refiriendo. Igual, más cortes de ejercicios. Ya tienen la presentación, supongo que ya tienen la presentación, para que más o menos ustedes vean qué cosa es lo que estamos proyectando. Aquí, por ejemplo, tenemos ya una vascularización porque es una tomografía con sustancia de contraste. Ojo, fíjate que esta es la basilar, 90 es la basilar, ¿no? Y esto forma parte, pues, de la circulación intracraneal. ¿Quiénes aseguran la circulación del cerebro? Dos sistemas. El sistema de la vértebro basilar, o sea, son las arterias vertebrales que vienen viajando al lado de la médula, ¿cierto? Entran al cráneo, se unen y forman el tronco basilar. Y el tronco basilar, luego, a nivel del surco bulbo protuberancial, se bifurca y forma ahí las cerebrales posteriores. Y el otro sistema es el sistema anterior, que son el sistema de la carótida interna. La carótida interna ingresa al cráneo, ¿no? Se hace intracraneal y suelta pues la cerebral media y la cerebral anterior. La cerebral media de la carótida interna con la cerebral posterior del tronco basilar, ¿no? Se unen mediante una comunicante, que es la comunicante posterior, y las dos cerebrales anteriores se unen mediante la comunicante anterior. Ahorita vamos a ver un esquema.
Bueno, les decía aquí, hay algunas calcificaciones, como calcificaciones que son la glándula pineal, la glándula, la avénula y los plexos coroideos que siempre tienden a calcificarse. Hay que diferenciarlos de las estructuras vasculares que se están intensificando en su densidad cuando le hemos aplicado una sustancia de contraste, ¿no? Esto que ustedes están viendo aquí como rayos, ¿no? Rayos que emiten así algunas imágenes como rayos blancos y negros, no es otra cosa más que artefactos de la tomografía. Esos artefactos son generados porque en la base del cráneo hay mucha estructura ósea. Entonces, como recuerden ustedes que la tomografía son rayos X también, el rayo pierde un poquito de energía cuando atraviesa esa estructura y bueno, ahí se generan este tipo de artefactos que se denominan endurecimiento de las. ¿Ya? Una diferencia entre lo que es una tomografía sin contraste y una tomografía cuando se le aplica la sustancia de contraste, cómo se intensifican. Y este es el famoso polígono de Willis que le decía, ¿no? La arteria cerebral media, que es parte de la carótida, la arteria cerebral anterior, que se va para adelante, el tronco de la basilar, que suelta las cerebrales posteriores. Entonces, la cerebral media y la cerebral posterior se unen por una comunicante y las cerebrales anteriores también se unen con otra comunicante. La comunicante anterior y las comunicantes posteriores, ¿ok? Muy bien. Los surcos. Miren ustedes, los surcos intercerebrales se rellenan por líquido cefalorraquídeo, ¿no? Los ventrículos laterales contienen líquido cefalorraquídeo, por eso que son hipodensos, y estas estructuras son los glomus de los plexos coroideos, que son los productores de líquido cefalorraquídeo y que tienden a calcificarse, ¿no? Aquí también hay surcos intercerebrales, rellenos de líquido cefalorraquídeo. Los ganglios, les he dicho que los ganglios basales también pueden calcificarse y son totalmente fisiológicos, ¿no? Aquí tenemos la vénula calcificada, tenemos la glándula pineal o también denominada epífisis calcificada, los plexos coroideos aquí también están calcificados. Esta es la apófisis crista galli. Lo mismo, ¿no? La glándula pineal y los plexos coroideos que no se han calcificado en su totalidad, ¿no? No son como estos que son totalmente blancos. Aquí mantienen una parte central hipodensa, porque a veces son quísticos, son quistes de los plexos coroideos. Mira bueno, en este caso es el surco, el valle silviano, muy prominente, muy amplio, muy ancho, conteniendo líquido cefalorraquídeo. Igual que este de acá, contiene líquido cefalorraquídeo, pero la amplitud ya es mucho. Entonces este paciente debe ser un paciente ya añoso, un paciente ya en una edad bastante madura, y el cerebro se va arrugando. Y a medida que se va arrugando el cerebro, los espacios se van incrementando de tamaño o en amplitud. ¿Ya? Miren estos surcos intercerebrales que no los veíamos en el modelo de las diapositivas anteriores. Ahí están totalmente incrementándose. Aumentan su profundidad incluso y estos son signos indirectos de que ese cerebrito ya está atrofiándose o se está hipotrofiando. ¿Y eso con qué llega? Llega con la edad. La edad lamentablemente llega a mermar la actividad cerebral, el cerebro se va achicando, se va empequeñeciendo, se va disminuyendo de volumen y obviamente como si se arrugara, se retrae y los espacios van a verse incrementados. Acá tenemos a los famosos plexos coroideos calcificados en el cuarto ventrículo, las cestos de flores de Baudelaire, así se les llama esto, pero están en fosa posterior, o sea, abajo, ¿no? Así como hay calcificaciones fisiológicas, hay calcificaciones que no tienen nada que ver con esos fisiológicos. En este caso, por ejemplo, esta es una calcificación que está dentro del parénquima cerebral, pero que no tiene ninguna ubicación con todo lo que se calcifica. No pertenece a la glándula pineal, no pertenece a los plexos coroideos, no pertenece a los ganglios basales. Es una calcificación totalmente independiente de lo que se calcifica fisiológicamente, entonces se le debe rotular como si fuera una calcificación patológica. Ahora, ¿quién puede producir? Los parásitos. Los parásitos se calcifican como por ejemplo el neurocisticerco,
luego de que se llega al cerebro, se forma su vesícula y tanta cosa que ustedes seguramente lo van a estudiar en infectología, se mueren y se calcifican y se quedan como una huella secuelar ahí en el cerebro, ¿no? Puede ser neurocisticercosis, puede ser tuberculosis, incluso la tuberculosis cerebral también se puede calcificar. En una radiografía de cráneo nos llama la atención estas imágenes que son un poquito medio extrañas, ¿no? Con una depresión, y esto es absolutamente normal, dice, para el bagul radiológico, es una página del bagul radiológico en donde tenemos un adelgazamiento de las tablas y no vayamos a confundirlo como si fueran algún tipo de problemas o lesiones, ¿ya? Esto sí es puramente patológico. Si yo les preguntara la densidad que tiene esto, ustedes obviamente me van a decir, doctor, es una densidad cálcica, es una densidad muy hiperdensa. Miren ustedes el hueso y miren esto que está acá. Sí, son calcificaciones. En este caso, la cortical está bien y son subcorticales. En este caso, están abarcando tanto la cortical como la subcortical. Esta calcificación, ¿qué está haciendo? Que haya una asimetría en el parénquima, en el tamaño, ¿no es cierto? Se está retrayendo el parénquima, es como si se estuviera arrugando, como si se hubiera desinflado, y los espacios intercerebrales están prominentes, obviamente se van a ampliar. Acá mucho más. Esto es el síndrome de Sturge-Weaver, que son calcificaciones, ¿no? Corticales, subcorticales, con una atrofia del cerebro. La atrofia va a disminuir porque acá está totalmente bien, pero esto va a provocar algún tipo de consecuencias a nivel de las funciones nerviosas. Estas son calcificaciones que no tienen nada que ver con lo fisiológico. Calcificación, 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 calcificación. Neurocisticercos calcificados ya en la fase final, en la fase final. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Claro, claro, claro. Listo, entonces 15 minutos y regresamos para la segunda parte. Muy bien, bajen la mano. Bueno, estoy viendo acá que hay algunos colaboradores, 16 dicen. Bueno, ya, vamos a continuar entonces con lo de hoy día y con esto ya acabamos. En cuanto a territorios vasculares. Bien, los territorios vasculares, la proyección en la tomografía más o menos es de esta manera. ¿Por qué se hace esto? Para predecir o para saber cuál es la arteria que está afectándose en algún tipo de evento. Y dependiendo de ello, pues se investigue un poquito más con algún otro tipo de examen que pueda llevarnos a un mejor diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en azul tenemos las ramas terminales de la arteria cerebral anterior. O sea, todo esto está irrigado por ramas de la cerebral anterior, ¿no? Incluso en porciones más arriba, más altas, toda esta franja es de la cerebral anterior. En fucsia tenemos a la cerebral media. O sea, la cerebral anterior y la cerebral media constituyen una gran parte de todo el cerebro anterior, ¿no? Bien, la cantidad de tejido cerebral que está irrigado por la cerebral media. Y bueno, y en menor proporción las otras, como por ejemplo en verde la coroidea anterior, en amarillo la cerebral posterior, coroidea anterior, cerebral posterior, la franja de la cerebral posterior, ¿no? Incluso acá para los lóbulos más posteriores, el lóbulo occipital, parte del lóbulo occipital. Esa es la circulación o ese es el aporte nutricional sanguíneo hemático para las diferentes estructuras cerebrales.
por todos los ramos de las cerebrales y del polígono de Willis en sí. ¿Okay? Este es una representación tridimensional del polígono de Willis. Acá, por ejemplo, se le ha aplicado sustancia de contraste y nosotros estamos viendo las vertebrales. Una vertebral del lado derecho con una vertebral del lado izquierdo se unen, se anastomosan y forman el tronco basilar. El tronco basilar a nivel del surco bulbo protuberancial, les vuelvo a repetir, suelta las cerebrales posteriores, ¿no? Estas son las cerebrales posteriores. Muy bien. Por delante tenemos a la carótida interna, que da la cerebral media, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Les decía, la cerebral posterior con la cerebral media se unen o se anastomosan mediante un tronco denominado la comunicante posterior. Pero también la cerebral media, la carótida interna da la cerebral anterior. Y estas dos cerebrales anteriores se unen mediante otra comunicación que es la comunicante anterior y forman esto conocido como el famoso polígono de Willis. Bueno, y de ahí pues se van bifurcando y se van distribuyendo por todas las estructuras del cerebro, ¿no? Entonces, hay dos patologías que afectan específicamente a la circulación. La enfermedad vasculocerebral isquémica y la vasculocerebral hemorrágica. ¿En qué consiste la isquémica? Es que disminuye el aporte de oxígeno por algún tipo de problema que suceda en la circulación, ¿ya? Cuando el tejido cerebral no recibe el aporte sanguíneo, no recibe oxígeno. Y si no recibe oxígeno, hay un estado que se denomina hipoxemia. Y la hipoxemia contribuye a otro estado que se llama isquemia. La disminución del aporte de oxígeno en sangre hace que el tejido se debilite, vaya sucediendo algún tipo de fenómenos bioquímicos que nos van a llevar a la muerte cerebral. O sea, finalmente es el infarto, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí hay una serie de procesos bioquímicos relacionados con algunas estructuras o sustancias que surgen de la apoptosis celular, ¿no? ¿Cómo identificamos un ACV isquémico o un EBC isquémico, ¿no? Esto es conocido como ictus. Ictus, ataque, stroke, es lo mismo, ¿ya? En los países industrializados existen en los hospitales unidades de stroke. O sea, cuando reciben una isquemia cerebral, cuando reciben un infarto cerebral, cuando reciben una hemorragia cerebral, ellos hacen todo lo posible por evitar que el daño sea mayúsculo al ya producido. En este tipo de unidades, en estos hospitales. ¿Por qué? Porque como son países capitalistas, como son países industrializados, como son países de primer mundo, ellos tienen mucho que ver con los seguros. Entonces, al país le conviene más evitar las consecuencias del infarto que esperar que se dé el infarto y que después el paciente queda vivo, comenzar su recuperación. Y esa recuperación, pues muchas veces es frustrante, porque si bien es cierto, el paciente queda vivo, muchas veces queda invalidado, queda incapacitado para algún tipo de movimiento, ¿no? Ustedes han visto a gente que todavía se moviliza con la marcha en Oz, que le llaman. Entonces, este, van a ir a una población de dependencia en que el Estado tiene que mantenerlo. Porque en países capitalistas tiene mucho que ver los seguros. Ahí cada quien paga su seguro, pues obviamente, y bueno, pues a las finales les sirve porque si hay algún tipo de estos problemas que nadie está libre y que Dios no quiere que nos pase, ¿no? El seguro va a cubrir, el seguro lo va a cubrir. Entonces, pero en estos países, pues
ustedes saben, la productividad y toda esa cuestión prima mucho en ello, ¿no? Acá se dan leyes para que no saques tú, para que no saques tu AFP, para que nunca más vuelvan a aprender. Despiden a periodistas porque les dicen la verdad y les ponen preguntas incómodas a los entrevistados, ¿no? En realidad hay que ponerse a pensar, pero bueno, uno trabaja 20, 25, 30 años y recibe un sueldo de 500, 600 soles. Ni modo, así estamos. Por lo tanto, hay algunos signos que ustedes deben reconocer cuando tengan la sospecha de que se está presentando un infarto. Esto seguramente ya lo habrán hecho en la clase correspondiente, ¿no? Porque hay un capítulo sobre lo que es isquemia y hemorragia cerebral. Entonces, ¿cómo reconocerle una tomografía? Lo primero que tengo que indicarle frente a eso, tengo que ir a una tomografía. Hay 4 signos muy importantes que ustedes deben reconocer, que deben saber para poder actuar a tiempo, predecir que se está dando un infarto, que se está dando una isquemia cerebral. El primero es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿ya? ¿Qué es lo que van ustedes a observar? Que en una tomografía en el territorio de la arteria cerebral media, ella se va a visualizar sin necesidad de haberle aplicado sustancia de contraste. O sea, estamos frente a una arteria blanca, una arteria hiperdensa en una tomografía cerebral sin contraste. Este es un signo premonitorio, es un signo que nos avisa, oye, cuidado, acá se está dando un infarto. Más aún si el paciente ya comenzó con algún tipo de problema. Los primeros problemas que se presentan son problemas en el sensorio, son problemas en la motilidad. A veces hay gente que comienza a experimentar que una parte del cuerpo no le funciona, se siente débil, hay trastornos en la conciencia, no reconocen a los familiares y bueno, pues por lo general son pacientes ya venidos ya a menos después de los 60, 70 años, ¿no? Pero hay gente joven que también sufre de este tipo de patología. Entonces, primer signo, arteria cerebral media hiperdensa. Segundo, el borramiento de los surcos de la convexidad. Recuerden ustedes que el cerebro está formado por surcos y suras intercerebrales, está arrugadito y por ahí se mete el líquido cefalorraquídeo. Ya lo hemos comentado en la parte anterior. Pero cuando ya está surgiendo problemas como isquemia, ya se está estableciendo, los surcos que, por ejemplo, acá en este hemisferio cerebral se ven bastante bien, se ven bonitos, se ven amplios, aquí ya se están perdiendo porque el cerebro está experimentando una fase de tumefacción. Dicho en otras palabras, para ser más criollo, se está hinchando, pero solamente en la zona donde se está provocando, se está produciendo el problema isquémico. Miren ustedes esta mala definición de los surcos. Aquí sí hay surquito, surquito, y acá no, medio que se están borrando. Y esto nos debe hacer pensar que aquí, más la sintomatología que trae el paciente, nos podría dar un signo temprano de isquemia cerebral. ¿Listo? Tercer signo, el signo de la cintilla insular. Más o menos el corte a nivel de los ventrículos laterales, este es el ventrículo lateral derecho, este es el ventrículo lateral izquierdo, ya lo hemos dicho, este es el núcleo caudado, acá se ve mejor, la rodilla anterior, perdón, la cápsula interna anterior, el brazo posterior, la rodilla, el núcleo lenticular, ¿no? Más afuera está la cápsula externa. Pero bien, a este nivel más o menos encontramos al lóbulo de la ínsula de Rayleigh, ¿no? Y pues obviamente como es cerebro también, tiene su cortical y tiene su subcortical. La cortical es hiperdensa y la subcortical es hipodensa. Esto es lo normal. Yo puedo diferenciar la cortical de la subcortical. Pero en el supuesto caso de que ya se está dando un problema isquémico o se va a dar un infarto, la diferenciación entre la corteza y la subcortical es absolutamente mala, inadecuada. No hay una buena visualización de la cortical y esto nos hace sospechar de que acá
se está dando un infarto. Tercer signo, el signo de la cintilla insular. Y el cuarto signo, que bueno, es un signo ya que no es tan premonitorio, y si es premonitorio solamente es en las fases iniciales, acá por ejemplo, que se llama el signo de la hipodensidad de los ganglios basales, sobre todo del núcleo lenticular, que hemos dicho que es el putamen y el globo pálido, ¿no es cierto? Muy bien, miren ustedes la diferencia, igualito, más o menos el corte a nivel de de los ventrículos laterales, igualito el núcleo caudado, la cápsula interna, el lenticular, pero aquí se ve muy bien. Nosotros podemos diferenciar, esto sí es el putamen, ¿no? Perdón, este es el tálamo, no es el putamen, el tálamo, ¿no? El putamen es el que forma el lenticular con el globo pálido. Bueno, pero yo veo aquí la diferenciación de los ganglios basales, pero fíjate acá, totalmente hipodenso, yo no sé el núcleo lenticular dónde se me fue, la cápsula, el núcleo caudado está totalmente hipodenso, no hay una buena diferenciación. Todavía eh, es probable, es posible que se mantengan algunos como el tálamo, ¿no? Pero en general pues se ha perdido totalmente la definición y las partes limítrofes de los núcleos basales, ¿no? Bueno, entonces aquí hay otra imagen también, pero bueno, ya. Esto es signo premonitorio de que algo va a pasar. Ya se estableció, ya se estableció. En este de abajo, ya, aquí por ejemplo se ve muy bien. Esto es lo normal, pero fíjense acá ya pues ya no es premonitorio, aquí ya se ha dado totalmente, ¿no? El núcleo lenticular, acá sí todavía está dándose, pero aquí ya se dio totalmente, pues, ¿no? Una hipodensidad bastante marcada y esto es signo de infarto. Entonces aquí tenemos que hacer una conclusión prácticamente, ¿no? La isquemia en el cerebro se ve negra, o sea, se ve hipodensa. La hipodensidad se debe a una se explica porque existe edema, pero este es un edema citotóxico, a diferencia de otros edemas que son edemas vasogénicos, ¿ya? Entonces, miren que estamos definiendo algunas cosas. Edema citotóxico y edema vasogénico. Muy bien. Ese es el cuarto signo. Entonces, signo de la arteria cerebral media hiperdensa, signo del borramiento de los surcos, ¿no? El signo de la cintilla insular y el signo de la hipodensidad de los ganglios basales. Cuatro signos que nos podrían prever, que nos harían prever que se está instalando un problema isquémico a nivel cerebral. ¿Ya? Muy bien. Este es un estudio comparativo del mismo paciente. Obviamente están en planos diferentes y están con densidades diferentes. Pero ustedes dense cuenta qué signo podríamos tener acá. Borramiento de surcos sería, doctor. Disculpa, no te copié. Borramiento de surcos por la hipodensidad. Perfecto. Un borramiento de surcos, ¿no? Mira acá los surcos cómo están. Sí, se pueden ver, se puede diferenciar la diferenciación córtico-subcortical. Esto ya no se puede observar. Esto es una isquemia, está dando en la región temporal del lado izquierdo, porque este es el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo. Un borramiento de surcos. Borramiento de surcos que es compatible con una disminución del aporte sanguíneo y obviamente disminución de las cantidades de oxígeno y se va a dar muerte cerebral. Esto en fase inicial y esto en fases posteriores. Entonces, todo este es problema de la arteria cerebral media, en el territorio de la cerebral media. Si ustedes regresan a sus esquemas anteriores, ya lo podríamos determinar. Y miren que se está yendo hasta el lóbulo frontal. Hay compromiso del lóbulo frontal y bueno, todos los ganglios basales están totalmente hipodensos, ¿ok? Ahora, también hay unas fases definidas por tiempo. Hay infartos que son agudos, hay infartos subagudos y hay infartos crónicos. El infarto agudo
El infarto agudo es el que es justamente hipodenso, así como esto, o sea que recién se ha dado, recién se ha instalado, 24, 48 horas. El infarto subagudo es el que se muestra hipodenso, pero ya que es un gris no tan oscuro, sino es un más gris claro. Es un tanto eh, por el tiempo, más de 48 horas hasta los 7 días, 7, 14 días. Y crónico es totalmente negro, casi se parece al líquido, totalmente negro. ¿M? Eso ya son más de 15 días. Entonces, tenemos una clasificación evolutiva de la isquemia. Bueno, si ustedes analizan bien, claro, al inicio va a ser un poco difícil reconocerlo así rápidamente, ¿no? Pero está acá. Territorio del el lóbulo, está en el lóbulo frontal derecho, ¿no? Y parte del temporal, frontotemporal derecho. Una mala definición de los surcos, ¿no? Una hipodensidad, se pierde la diferenciación córtico-subcortical y aquí tenemos a un infarto. Mala definición de los surcos, totalmente un poco más grande, ¿cierto? No hay diferenciación córtico-subcortical, hipodenso, un infarto agudo. Miren totalmente la diferencia que hay acá entre esto y acá. Comparen el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Como ese edema ocupa espacio y muchas veces el edema puede hacer compresión extrínseca sobre los ventrículos o sobre la línea media. La puede desviar, la puede llevarse para el otro lado. Mira, estos ventrículos son un poco prominentes. Esto ya es más hipodenso, totalmente hipodenso. Esto no es infarto, está aquí y está acá. Es conveniente pues que se sepa la anatomía, ¿no? Esto no, estos son cisternas, ¿no? Aquí también son espacios normales. Pero aquí, por ejemplo, siempre hay que ir comparando un lado con el otro lado. Por ejemplo, si yo me llamó la atención esto, lo comparo, bueno, pues pierde un poco de importancia. ¿Por qué? Porque está en los dos lados. Cuando está en forma central, bueno, pues también podría, tendremos que agendarnos de nuestra anatomía. Pero yo estoy comparando esto con esto en ganglios basales, no veo que esto esté acá. Entonces, esto sí me debe llamar la atención. La densidad que tiene es una densidad similar, parecida a la de líquido cefalorraquídeo, es una densidad bastante baja. Esto podría ser crónico. Y como es pequeño, y este es la localidad típica de los infartos, perdón, de la isquemia lacunar, como si fueran una lagunita, una cosa muy pequeña, ¿no? Son pequeños infartos que se están dando en este caso en el ganglio basal izquierdo, ¿no? La punta de flecha señala esta imagen hipodensa, totalmente irregular, donde se ha perdido la diferenciación córtico-subcortical, evento isquémico, infarto. Muy bien, la punta de flecha señala esta imagen, igual hipodensa. Aquí sí está bien, todo lo demás está perfecto. Estas son cisternas. Y tenemos en el lóbulo occipital una diferenciación que no está acá, una mala definición, ¿no? Córtico subcortical y lo catalogamos como infarto. Tenemos esto de aquí es una calcificación, ojo, pero es una calcificación gruesa, una calcificación de la O del cerebro. La flecha, la punta de flecha blanca y la punta de flecha negra nos señalan una imagen hipodensa que no está acá, muy sutil entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, ¿no? Parieto occipital del lado derecho, isquemia. La otra parte, la contraparte, no es que haya una disminución del aporte de sangre, sino que, obviamente, al final va a llevar a una disminución del oxígeno, pero no es porque haya una disminución, sino porque el vaso que lleva la sangre se rompe. Entonces la sangre se sale del espacio intravascular al espacio extravascular. La sangre se
entre comillas, se derrama. Por eso que viene el término popular de derrame. Le dio derrame, tuvo un derrame cerebral, ¿no? Una hemorragia es prácticamente por un problema de la pared vascular que tiene una solución de continuidad y a través de ella, de esa solución de continuidad, va a escapar la sangre del intravascular al extravascular. ¿Cómo reconocemos a un problema hemorrágico? Lo reconocemos porque la sangre en sus estadios iniciales es hiperdenso. Recordemos, isquemia es hipodenso y hemorragia es hiperdenso. ¿Ok? Ahora, dos términos importantes que ustedes deben manejar acá: el término intraaxial y el término extraaxial. El término intraaxial se refiere a todo lo que se localice en el parénquima del cerebro, en el tejido nervioso central. Si está en el cerebro, intraaxial. Si está en el cerebelo, intraaxial. Y todo lo que es extraaxial son aquellas situaciones patológicas que no están en el tejido cerebral. En todo lo que no esté en el tejido cerebral. Por ejemplo, si el problema está a nivel de los ventrículos laterales, no está en el tejido cerebral, extraaxial. Si el problema radica en las meninges, sea en cualquiera de las capas, extraaxial. Un tumor en la meninge, por ejemplo, un meningioma, no es un problema intraaxial, es un problema extraaxial. Un tumor en el plexo coroideo. El plexo está dentro del sistema ventricular, no está en el cerebro. Entonces es un problema extraaxial. Un problema de hueso es extraaxial. Pero un tumor que se encuentra en el parénquima cerebral, por ejemplo, un glioblastoma multiforme, es intraaxial. Todo lo que se deposite en el cerebro, en el sistema nervioso central, es intraaxial. Todo lo que no, extraaxial. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos unos focos hiperdensos. Está arriba, en los planos superiores. Esta es la región parietal. Y se rodea de una imagen hipodensa. Este también es edema, pero no es un edema citotóxico como el del infarto. Este es un edema vasogénico. ¿Ok? Entonces tenemos el sangrado que se rodea por una imagen hipodensa de edema vasogénico. Acá hay otro foquito de sangrado. Y como están en el parénquima cerebral, no sé, yo podría darle un apellido. Esta es una hemorragia intraaxial. Y si quiero ir más allá, pues le puedo poner del lóbulo parietal. Igual acá tenemos una imagen o una colección hiperdensa, totalmente hiperdensa, irregular, que está en el parénquima cerebral del lóbulo parietal del lado izquierdo y que, ojo, está que empuja a la línea media, porque ocupan espacio. Es un coágulo que va a ocupar espacio. Acá está en el cerebelo, en fosa posterior, y acá lo tenemos aquí, ¿no? Ojo, que acá no solamente está intraaxial, que se rodea de una banda hipodensa de edema, sino que también está al interior del asta posterior del ventrículo lateral izquierdo. O sea, aquí hay una hemorragia extraaxial. Y como está dentro del ventrículo, le voy a llamar una hemorragia intraventricular. O sea, tengo una hemorragia cerebral, una hemorragia en el parénquima temporal y occipital, temporo-occipital, pero además se ha extendido hacia el ventrículo lateral izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos varios espacios ocupados. Lo más grande resalta a la vista de todos ustedes, pues, ¿no? Mira, esto de aquí es una gran masa hemorrágica, una lesión hiperdensa que se rodea por edema y que está en el lóbulo frontal izquierdo. Bien, pero también vemos que hay unas imágenes lineales, imágenes que al parecer se han metido al surco intercerebral. ¿Y qué hemos dicho que hay en los surcos intercerebrales? ¿De qué se rellenan?
del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta sangre está ocupando el espacio intercerebral que debería estar ocupado por el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo. O sea que esta es una hemorragia subaracnoidea. Hay una hemorragia del parénquima intraaxial y hay una en el espacio, o sea, es extraaxial. Es una hemorragia subaracnoidea. Pero no solamente eso, sino que también se está metiendo a los ventrículos. Entonces tenemos hemorragia intraventricular. Y este es el tercer ventrículo. O sea, tenemos hemorragia de los ventrículos laterales en los dos lados, tenemos hemorragia del tercer ventrículo, tenemos una colección hemática o una hemorragia del parénquima cerebral frontal izquierdo y tenemos una hemorragia subaracnoidea. Fíjese cuántos espacios está ocupando este sangrado, ¿no? Debe haber sido pues una extravasación hemática bastante abundante. Esto de acá son espacios que se van, esto de aquí es el ventrículo lateral, ¿no? Este es el ventrículo lateral. Como esto lo está presionando, lo está comprimiendo, seguramente ha comprimido todo lo que es el ventrículo lateral izquierda y el ventrículo lateral derecho pues es el que se está ampliando. Acá tenemos una hemorragia parenquimatosa, ¿no? Intraaxial, este es otro foco y al parecer también hay en el subaracnoideo. También sangre dentro del ventrículo lateral izquierdo. Bueno, más fácil de reconocer la hemorragia cerebral, ¿no? Y se rodea de una capa de edema vasogénico. El ventrículo está un poco dilatado del lado derecho, pero hay sangre en el ventrículo lateral izquierdo. Y se está desviando la línea media. ¿Mm? Miren la desviación de la línea media. ¿Eso por qué es importante reconocerlo? Porque el cerebro se puede herniar. ¿Eso qué quiere decir? De que el cerebro se pasa de un lado, se pasa a otro lado, ¿no? Hay varios tipos de hernias ahí. Aquí la línea media se está yendo para el otro lado. Fíjense cómo se desvía totalmente. Pero podemos observar en lo que queda del ventrículo que está comprimido que hay material hemático sanguíneo al interior del ventrículo lateral ahí. Aquí también hay hemorragia en el ventrículo lateral. Y todo esto es una gran masa hemática, sanguínea, un gran agrupación de sangre dentro del parénquima cerebral con edema perilesional. Lo mismo, mira cómo chanca, digamos así, al ventrículo justamente en el nivel del acueducto, ¿no? Y se ha metido, aquí hay sangre, se ha metido al interior del ventrículo lateral izquierdo, aquí también se ha metido al interior del ventrículo lateral derecho. ¿Mm? O sea que hay hemorragia intraventricular y hemorragia del parénquima. Esto es las astas temporales, que casi nunca se pueden observar, pero que en este caso, como está dilatado, se va a observar. Acá tenemos sangre en el asta temporal y en el cuarto ventrículo y en el tercer ventrículo. Esta es una hemorragia netamente intraventricular. Pero el tronco cerebral, hay una imagen hiperdensa y muy tenue, o sea que hay una hemorragia del tronco. Esto en realidad es de muy mal pronóstico, porque ustedes recuerden que en el tronco que está el centro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Y bueno, sí se puede afectar ahí. Muy bien, es en cuanto a los accidentes cerebrovasculares, ¿no? En cuanto al sangrado extraaxial, o sea, son los que no están dentro del parénquima cerebral, vamos a encontrar lo que llamamos el hematoma, que recuerden ustedes que el cerebro está revestido por tres capas, tres membranas, que son las meninges, y que tienen tres hojas. La hoja dura madre, la hoja aracnoides y la hoja pía madre, de externo a interno. Dura madre, aracnoides y la pía madre, ¿no? Entonces, estas están pegadas y tienen espacio virtual, o sea, no se hacen visibles, salvo que algo ocupe esos espacios. Por ejemplo, si el problema está
em, digamos, por fuera de la capa epidural, o perdón, de la capa de la dura madre, entonces será un problema epidural, encima de la dura. Si el problema está por debajo de esa capita, de la dura madre, entonces el problema será subdural. Vayamos con el primero, el hematoma o la hemorragia subdural. ¿Cómo se reconoce? Ya saben que hemorragia es sangre y la sangre es hiperdensa. Y si es aguda, es más blanca. Cuando la sangre va evolucionando en el tiempo, se va degradando, la hemorragia se va a tornar primero isodensa con el parénquima y luego se va a poner hipodensa. Se pone hipodensa cuando ya es crónico, ¿ya? Y aquí podemos decirle algo para que lo recuerden, una mnemotecnia. La sangre, mientras más vieja, más negra en lo que es hemorragia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una banda hiperdensa, ¿cierto? En forma de semiluna que está justamente subyacente a la tabla interna de estos huesos. Por la morfología, esto es un sangrado subdural, o sea, por abajo de la dura madre. Miren, una hemorragia subdural, una forma, una morfología en semiluna, hiperdensa, ocupa el espacio que está por debajo de la dura madre, hemorragia o hematoma subdural. También, como ocupa espacio, miren cómo va a desviar la línea media y cómo va a comprimir al ventrículo de este mismo lado. Aquí no ejerce eso porque todavía es un poquito menor la cantidad de volumen acumulado en ese espacio subdural. Esto es totalmente sutil. Miren ustedes aquí una imagen semilunar, eso es epidural. Y aparte tenemos un hematoma de la tienda del cerebelo, ¿no? Sangre en la tienda y también pueden haber sangre en las cisternas de la base. Esto ya es subaracnoideo, pero en cambio esto es subdural y esto también es subdural. Hematoma subdural de la línea media, ¿no? Si esto es una imagen hipodensa, ¿eso qué quiere decir? De que esta es una sangre residual antigua. Pero como también está blanco, es porque se ha experimentado una reagudización del problema. O sea, ha vuelto a sangrar el paciente. Igual, una imagen hiperdensa en semiluna que nos representaría a un hematoma subdural. Los hematomas subdurales, por lo general, no siempre, ¿ah? Por lo general, se provocan por sangrado venoso, a diferencia de los epidurales que ya lo vamos a decir, ¿no? Entonces, acá hay otra imagen, creo que es la misma. Ya, este de acá. Pero aquí dense cuenta que no es homogéneo. O sea, esta imagen hiperdensa no está todo blanco, blanco, blanco. Hay áreas más hipodensas, ¿no? Esto ya es un hematoma seguramente eh, subagudo, pero que vuelve a sangrar, por eso que vuelve a ponerse con incremento de la densidad. Acá no hay una buena diferenciación entre cuál es el hematoma y cuál es el parénquima, pero se está desviando la línea media. Este es un hematoma subagudo, ¿ya? Por el tiempo. Igual acá, no se ve el ventrículo lateral, pues está totalmente comprimido, pero no hay una buena diferenciación entre dónde es el problema, ¿no? Un hematoma subagudo. Ahí medio, las puntas de flecha señalan los bordes del hematoma, un poquito difíciles de identificar. Pero ojo con este ya es totalmente hipodenso, más negro, ¿no es cierto? Entonces la sangre mientras más vieja, más negra. Esto es un hematoma subdural crónico, igualito en semiluna, pero por la densidad que tiene es crónico. Por la densidad debe ser subagudo, porque no se diferencia mucho del parénquima cerebral. Muy bien.
Eso sí, el sangrado está por debajo de la subdural, perdón, de la dura madre. Por arriba de la dura madre se denomina hematoma epidural. La morfología del hematoma epidural es básicamente biconvexo, como si fuera una lente. ¿Ok? Esto es un hematoma epidural, hiperdensidad en el lóbulo o en la región parietal del lado derecho. Mucho más grande, el hematoma epidural en realidad es una emergencia neuroquirúrgica. Si hay hematoma, si ustedes ven un hematoma epidural, llamen al neurocirujano, refiéranlo al neurocirujano, pásenlo al neurocirujano porque ese paciente potencialmente puede fallecer, ¿no? Entonces, hay muchas malas experiencias en esto de las hematomas epidurales. Por eso que se convierte en una emergencia neuroquirúrgica. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, un hematoma o una imagen hiperdensa que sea así, biconvexa, como si fuera un lente, como si fuera el cristalino del ojo, es epidural. ¿Ya? Igual, aquí tenemos como si fuera un cristalino, pero aquí tenemos dos zonas, una zona hipodensa aquí y una zona hipodensa acá. Entonces, a esto se le llama el signo del remolino, porque al parecer el vaso que está sangrando sigue sangrando, ¿no? Cuando nosotros encontramos una imagen hiperdensa por un sangrado, es porque ya se está formando un coágulo. Cuando el sangrado está en curso, lo podemos decir de que es hipodenso, pero fíjate tú, ¿no? Está mala definición de los surcos porque algo está comprimiendo esta región o este hematoma. Otra imagen biconvexa a este nivel temporal, que no solamente es el sangrado ahí, sino también en las partes en las cisternas de la silla, y un sangrado parenquimatoso, es un sangrado intraaxial en el lóbulo frontal. Aquí también hay focos de hemorragia parenquimatosa intraaxial. Bueno, entonces, cuando sucede arriba de la dura madre, epidural, biconvexo. Cuando sucede debajo de la dura madre, subdural, en forma de semiluna. Listo. La otra es la capa aracnoidea o la aracnoides, ¿cierto? Por debajo de esa capa, si sucede la hemorragia, es hemorragia subaracnoidea. Y aquí se ven representados los surcos. Pues no hemos dicho de que los surcos contienen líquido cefalorraquídeo y que ese es el espacio subaracnoideo. Entonces tenemos aquí imágenes que nos representan que hay sangre en el surco intercerebral. Por lo general, las hemorragias subaracnoideas son debidas a roturas de aneurismas. ¿Qué es la aneurisma? Es una dilatación patológica de una parte de un hueso, de un vaso sanguíneo, perdón. En este caso, de los vasos intracraneales, intracerebrales. Fue la tomografía inicialmente que se llega con un paciente totalmente confuso, ¿no? Sin reconocer al familiar, diaforético, estaba muy irritado, muy irritable, ¿no? Y al tomarse la tomografía, se ven que los surcos se han intensificado a nivel de las cisternas de la base o a nivel de los vasos cerebrales, ¿no? Pero estaba dibujando, ¿no? Como si fuera pues con sustancia de contraste, pero aquí llamaba la atención algo importante, que había un defecto de relleno. Esto estaba en el espacio subaracnoideo perfecto, pero había un defecto, algo que estaba pasando ahí. Bueno, entonces se le decide, y como era en una hemorragia subaracnoidea, se decide hacer una angiografía. Y fíjense ustedes que cuando se hace la angiografía en la arteria cerebral media, había dependencia, ahí una gran formación circunferencial que acumulaba un contraste y que se debía a la a una dilatación aneurismática. Denme un minuto, por favor. Aló, estoy en clase.
Sí, no virtual. No sé, yo tengo una. Ya, disculpen una llamada importante. Bueno, les decía yo de que aquí lo que pasaba, se le hace una, ya, esto ya es con contraste, ¿ya? Esto es sin contraste. Aquí está una ventana para ver el vaso y había una gran dilatación aneurismática de la cerebral media. ¿Qué cosa es una dilatación aneurismática? Es justamente una dilatación anómala de la arteria y que como cual si fuera un globo, si llega un momento a romper la resistencia del vaso sanguíneo, se va a romper, pues no se va, va a haber una rotura y la sangre se va a extravasar. Y esto es lo que había pasado con con esta hemorragia subarachnoidea, ¿no? La rotura, casi siempre las hemorragias subarachnoideas son por rotura de neurisma. Si no son por aneurismas, pueden ser por malformaciones arteriovenosas. Ténganlo bien en cuenta, ¿ya? O sea, ustedes ven una hemorragia subarachnoidea, llámenlo al neurocirujano. Muy bien. Y finalmente, el trauma. El trauma cráneoencefálico es justamente, pues, viene de probables contusiones, golpes que sucedan por A, por B o por C motivos en la zona del cráneo. O muchas veces, donde no tenemos tomografía, pueden sacarle radiografías, pero solamente está indicado para dos cosas. Uno, que ustedes al palpar el cráneo, al examinar el cráneo, noten una zona de hundimiento, entonces ahí pueden tomarle una radiografía. Y dos, en donde no haya tomografía. Esas son las indicaciones para tomar la radiografía. O sea, ustedes palpan hundimiento, palpan una depresión en el cráneo, hay que tomarle una radiografía de cráneo. Y si no tienen tomografía, pues obviamente también tienen que tomarle una radiografía. Solamente ahí se indican las radiografías. Más nada. Pérdida de conciencia, todo eso debe ir a tomografía. Accidente de tránsito con pérdida de la conciencia o incluso sin pérdida de la conciencia debe ir a tomografía.
se ha determinado que casi el 5% de pacientes que han sufrido algún trauma cráneoencefálico, que llegan con un Glasgow 15, que llegan asintomáticos, ¿no? Pero solamente con el antecedente que ha habido un trauma sin pérdida de conciencia, el 5% de esos pacientes que llegan así con todo lo que les estoy diciendo, o sea, casi, casi normal, solamente si no fuera por el trauma, pues era totalmente normal. 5% de esa gente que se presenta a las emergencias así tienen algo en la tomografía. O sea, no nos podemos arriesgar, no nos podemos hacer de que enviarlos a su casa, ¿no? Y como les repito, hay algunas cosas muy, muy, em, experiencias que no son tan bonitas, tan agradables. Miren ustedes acá, esta es una tomografía con ventana de cerebro, perdón, ventana craneal, ventana de hueso, con ventana de hueso, ¿ok? Y miren lo que ustedes descubren. Aquí está la porción petrosa del temporal, este ya se va para las apófisis mastoides, este es hueso temporal, y aquí ven una zona una zona discontinua, ¿no? Una solución de continuidad ósea que ha sido originada pues por algún trauma craneal que haya sufrido este paciente y que ha formado burbujas gaseosas y que no solamente están afuera, sino que están adentro. O sea, hay gas al interior del cráneo. Esto es neumoencefalia o neumoencéfalo. Gas en el interior del cráneo después, obviamente, después de un trauma. Esto también se lo convierte en una emergencia porque puede arrastrar gérmenes. El aire puede haber arrastrado algún tipo de germen microscópico y obviamente va a alterar el, eh, el tejido intracraneal, ¿no? El tejido cerebral. Este mismo paciente, ¿no? Analizado con una tomografía con ventana parenquimal, se ve una alteración o se ve una formación hiperdensa que no es otra cosa más que sangre en el parénquima cerebral. O sea que aparte de que tenía la fractura, tenía también sangre, una contusión hemorrágica en el lóbulo temporal izquierdo. Y se ve mucho más gas. ¿Qué tipo de hematoma sería este? Sería un hematoma epidural, ¿cierto? Un hematoma epidural postraumático, ¿no? Y hay una hemorragia del cuero cabelludo. Mira que el cuero cabelludo aquí está totalmente negro y aquí está blanco, entonces aquí hay una hemorragia del cuero cabelludo. Cuando yo analizo este mismo paciente, lo analizo con ventana de hueso, ¿qué observo? Observo un trazo hipodenso de fractura. Otra cosa más y otra recomendación. Los hematomas epidurales casi siempre se ven asociados a fracturas. O sea, si ustedes tomaron una tomografía en un trauma cráneoencefálico y ven un hematoma epidural, exijan que les hagan también una reconstrucción de hueso, porque seguramente van a aparecer algún trazo de fractura subyacente a esta lesión. Aquí hay de todo. Hay un hematoma subdural, semilunar, miren, ¿no? Hay contusiones hemorrágicas en el parénquima, o sea, hay extraaxial, hay intraaxial, hay también subdural acá, hematoma subdural, y esto que se está intensificando, inusualmente intensificado, que también podría ser un hematoma subdural, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí estaba asociado a una fractura de cráneo, ¿ya? Cuando no conozcan ustedes y no puedan identificar si es epidural o es subdural, o sea, cuando la morfología no viene tan típica, pónganle yuxtadural. Hemos dicho que el hematoma subdural por lo general se debe a una extravasación de la sangre venosa. Ya, en cambio, en el epidural es una extravasación de sangre arterial. Miren ustedes una reconstrucción 3D en donde hay una fractura bastante importante en el hueso parietal. Esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda, porque lo estamos viendo por atrás. Fractura del hueso parietal compromete
la articulación, la cisura sagital, y también hay un gran trazo de fractura del hueso parietal y del hueso occipital del lado derecho, ¿no? Pero con depresión de fragmentos. Esta es una fractura con hundimiento, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Alguien le tiró un palazo, qué sé, hasta con martillo podría haber sido sucedido, ¿no? Pero deja la huella de que algo ha pasado ahí. Eso ya será pues para el médico legista o para los... Miren ustedes acá una radiografía de cráneo, pero ustedes están viendo un gran defecto de hueso. Esto es que se le ha retirado una parte del hueso, de la calota, y obviamente pues esto sucede cuando hay, después de la cirugía, porque hay que descomprimir, hay que evacuar los hematomas, sea subdural o sea epidural, hay que evacuar los hematomas porque van a provocar pues van a ocupar espacio, y esa ocupación de espacio va a hacer que se produzca algún tipo de problema a nivel cerebral porque lo comprime, ¿no? Y el cerebro no puede irse. La caja craneal, que es cerrada, no se dilata, no puede amoldarse, ¿ah? Entonces el cerebro va a edematizarse, ¿no? Por lo general, cuando los colgajos se sacan, ¿no? Del hueso, lo hacen simplemente para que se descomprima, para que puedan darle tiempo, y después le vuelven a poner su colgajo óseo, lo vuelven a tapar, ¿no? Primero lo destapan y después lo tapan. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Todo bien? ¿Listos para hoy día? Silencio total. Doctor, en la diapositiva 23, hay como, estaba explicando sobre los hematomas subdurales. Y está como ya en el parénquima. O sea, el hematoma sale o sea, desplaza, ¿no? Lo que vendría a ser el parénquima cerebral. Claro, el hematoma puede desplazar, ¿no? Porque está prácticamente fuera del cerebro, ¿no? Cuando sucede en el subdural o en el epidural. Ya, ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, nos quedamos ahí entonces. Suerte para hoy, chicos. 7 de la noche. Por favor, 7 de la noche. Aseguren una buena conexión de internet, porque ya no es la primera vez que yo voy a dar esto así, y después se surgen lo ven, honestamente yo no soy muy práctico, muy, eh, ¿qué digo? Mm, no le tengo tanta fe a lo que es virtual en cuanto a la evaluación. Pero por estas cosas, pues vamos a continuarlo. Esperemos la honestidad de parte de ustedes, porque ustedes, como estudiantes, y en algún día médicos, suponemos que estamos formando gente con valores, gente para atender gente, no gente para trabajar con números como contadores, para trabajar con, no sé, estamos gente para cuidar la vida, ¿no? Entonces, ustedes pueden agenciarse de todo lo que ustedes quieran, pero hagan un examen a conciencia, ¿no? Al final el daño no va a ser para mí, o malo que bueno, yo estoy formado. Ustedes son los que interesan porque en adelante se van a dedicar a eso. Y si lo hacen copiando, em, tantas cosas que hay ahorita en la red, por eso les decía, ¿no? Esta primera parte la voy a hacer así, pero en la segunda parte sí yo creo que vamos a hacer en forma, que les digo, en presencial. Pero ya eso lo conversamos después. Entonces a las 7 de la noche, por favor, se conectan todos y ya se les estará enviando el link. Buenas tardes con todos ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias.